Hola, el día de hoy estamos aquí con, bueno, yo me siento súper honrado, así como ella luego se siente honrada cuando habla conmigo, bueno, yo qué te puedo decir. Como no sé si ustedes saben, pero yo he estado en mi primer carrera, pues estudié comunicación, y cuando estudias comunicación, pues te hablan del periodismo, te hablan de toda esta parte importante de vivir, el contar una historia, el saberte en el mundo de los medios. Y pues estoy nada más y nada menos con una gran periodista que, bueno, ¿qué puedo decir? Ha vivido guerras que creo que tú nunca te imaginas que pudiste haber vivido, inclusive aquí diciéndoselo directo a Neira. Estuvo en la guerra del Golfo, ¿sí, verdad? La En guerra la en guerra, Irak. en Ujú. la guerra de Irak, en la guerra de 9/11, de cuando se cayeron las Torres Gemelas, que si bien no fue guerra, fue terrible. El O sea, es ataque una terrorista. que ha estado en todo, que realmente ha estado en todo, y que bueno, que incluso a la fecha tiene su podcast buenísimo, te recomiendo mucho oírlo, y que sigue ahí, ella sigue posicionada como una gran periodista del mundo, pero algo que tú no sabes de Neira, y que por eso aquí estamos para contártelo, también es psicoterapeuta. Ah, Así que, y también es una gran madre, una gran persona, una gran esposa. Bueno, yo sí te tengo muchísimo cariño, Neira. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros para hablar de estos temas. Y pues bueno, no sé si te hice justicia en tu presentación, algo que no haya dicho. no, pero te pasaste, querido. No, ¿cómo crees? No, no creo que me haya pasado. Creo que mereces eso y más. Como siempre, insisto, gran persona. Y justo el tema que decidimos hablarles hoy a todos ustedes que nos están viendo es cómo se vive una guerra y por qué esta guerra, pues, no fue más importante que tus guerras internas, ¿no? Entonces, quiero hablar de esto, quiero conectar a esta gente que nos está viendo en estos momentos contigo, con este ser humano que ha vivido todo este tema, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue tu historia en Irak. Creo que muchos no la conocen y creo que es importante. Fíjate que, y justo ahorita me estoy acordando que hoy es el cumpleaños de Abraham Sabludowski, quien fue mi jefe en radio, un gran periodista y gran ser humano, que me dio la oportunidad de ir a la guerra, de ir a conocer otra manera de hacer periodismo. Recuerdo Perdón, cuando te voy llegué a a las... interrumpir un segundo ahí porque yo realmente no diría me dio la oportunidad de ir a la guerra, entonces ya desde ahí empiezo a notar algo muy interesante. A ver, explícanos cómo me dio la oportunidad de ir a la guerra en Irak. Bueno, porque pensó en mí, porque como pensó, para mandarme al golpe de Estado de Hugo Chávez, a las Torres Gemelas, a cubrir presidencia durante 2 sexenios, ¿no? Con Ernesto Zedillo y con Vicente Fox. Y yo digo la oportunidad porque es una oportunidad periodística, ¿no? O sea, no cualquiera tiene. Y justo te iba a contar de cuando llego a la Ciudad de México, yo soy de Jalapa, Veracruz, en el primer día de clases, cuando te están conociendo de dónde eres, porque estudiaste periodismo, yo me acuerdo que un compañero dijo que estudió porque quería ser corresponsal de guerra y yo la verdad es que por dentro me estaba carcajeando. Dije, ese está verdaderamente loco. ¿Quién quiere estudiar periodismo para ser corresponsal de guerra? En ese entonces mi idea del periodismo era muy diferente y fue avanzando y evolucionando y cambiando, como uno va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Hay gente que te ve y no te cree, pues porque la gente vamos evolucionando o tratamos de ir creciendo, modificando y todo. Entonces Abraham me acuerdo que un día me cita en su oficina y me dice, oye, Neira, ¿te gusta la comida árabe? Y yo le digo, sí. Y me Sí. dice, pues te vas a cansar de comerle. Y yo, ¿por qué? Pues porque te vas a la guerra. Bueno, fue una peripecia desde conseguir la visa, porque pues no había visas para mexicanos. Entonces ahí el secretario de Relaciones Exteriores me dijo, no le voy a ayudar porque la van a matar. ¿No? Claro. Finalmente después cuando estuve encarcelada y después platicando con él, me decía ay, es que yo le dije que le iban a matar, ¿no? Pero me da la oportunidad porque hay muchos periodistas,
¿no? Dispuestos a hacer su trabajo y creo que confió en la capacidad para reportar porque vio en mí a lo mejor un algo diferente a lo que los otros periodistas tenían, porque había grandes periodistas cubriendo la guerra con gran capacidad de hablar con los políticos, pero lo que yo fui a hacer es hablar del lado humano, del lado de lo que hay atrás de una guerra, de cómo está viviendo la gente, más que la guerra, las amenazas de guerra, ¿no? Porque pues a mí me sacaron justo cuando me detuvieron una noche antes de que cayera la primera bomba y de ahí me expulsaron del país y me fui a Jordania. Sin embargo, o sea, vivir el estrés, yo he hablado con gente de neurocientíficos y les digo, explíquenme por favor, porque yo sentía que mi cabeza estaba como si estuviera sudando helado, agua helada, y me tocaba y no estaba mojada, ¿no? Y creo que era esta adrenalina, pero en el cerebro, yo creo que por eso quedé así un poco y por eso terminé en terapia con Diego, porque algo pasaba, ¿sabes? A nivel cerebral, al nivel, aunque yo finalmente no lo sentía aparentemente. Yo creo que entró parte de la desensibilización, ¿no? Para sobrevivir, Claro. porque yo me acuerdo que oía el Corán varias veces al día, escuchaba y yo pues muy cool, sin llorar, o sea, todo eso. Y pasa la detención en Irak, que ahorita regresamos a eso, sin embargo, no sé cuántos meses después voy a una gira con el presidente Fox a Marruecos, me bajo del camión en el que íbamos los periodistas, oigo en las bocinas el Corán y me pongo a temblar y a llorar, así de, ¿sabes? O sea, lo que no me pasó, pero acá como estaba contenida, estaba el Estado Mayor, estaban mis amigas reporteras y todo eso, o sea, lo viví diferente, ¿sabes? Pero bueno, allá en Irak fui a hablar con la gente, con las mamás, con que sus hijos estaban amenazados, a los hospitales, que yo decía, pues es que si aquí pasa algo, no hay ni medicamentos para, o sea, la gente va a morir o de la bomba o desangrada o por una infección o una cosa tremenda, ver las familias, ver una cosa, Diego, más allá de la guerra, del juicio que nosotros hacemos sobre las otras culturas. Porque entonces uno ve a las mujeres con la valla, tapadas y casi que una mirada feminista de cómo es posible, cuando sabes, no es así, porque una cosa es la mujer violentada, aquí en China, Sí. pero esas mujeres que se sienten orgullosas de estar cubriendo, ¿no? Su cabeza y todo, y nosotros la vemos desde nuestra óptica, cuando ellas también podrían verme que es una mujer sin esposo, con jeans, sin taparse la cabeza, con cabello suelto, ¿sabes? Y yo dije, híjole, juzgamos bien fácil, y hasta las propias organizaciones y todo. Te digo, no tiene que ver con la mujer violentada, la mujer que No. De hecho, es maltratada. tenía una maestra de ética que justo nos planteaba eso y nos decía, ¿saben? Nos decía ella, ¿no? ¿Saben qué ganas tengo yo de poder tener una manta que me tape solamente los ojos y entonces acá abajo, desde la boca, estar haciendo ¿no? En algunas ocasiones. Nos pasó con el cubrebocas. Exactamente. Entonces ahora ya muchos ya lo han vivido y ya se han dado cuenta de las ventajas de tener la cara tapada, ¿no? Entonces, de una u otra manera sí es cierto. Yo estuve atendiendo unos pacientes de Dubái y justamente era esto, era que ellas no lo ven como algo malo, uno. Dos, el respeto que se le da a la mujer en estos lugares es altísimo, incluso mayor que en Occidente. Tres, una mujer no tiene que hacer fila para hacer un trámite, ella pasa directo, ¿no? Y cuatro, justamente se tapan porque los respetan, o más bien las respetan mucho, ¿no? Sí tienen otros detalles, ¿no? El hecho de que si una de mis pacientes tenía a su bebé enfermo y no podía parar un taxi porque nadie la quería llevar al hospital porque era mujer, ¿no? Al final de cuentas, sí se frenó una persona, sí se frenó un taxista, ella le dijo, por favor, ayúdeme entre lágrimas y todo, la llevó al hospital, la dejó en el hospital y no le dejó pagarle. Le dijo, no, por favor, vaya, entre, resuelva su situación, no tiene por qué pagarme, ¿no?
Entonces Sí, regresamos a son tu... las ópticas, son las diferentes ópticas y yo la viví ahí, porque finalmente en un momento también un señor me propuso matrimonio y yo pensé que estaba bromeando. Y entonces, pero me quería mi foto porque ya con eso íbamos a estar comprometidos. Y entonces yo con el traductor, que era un Ahmed, un maestro de la Universidad de Bagdad que había estudiado en España, magnífico traductor y como él no era parte de los traductores del gobierno, entonces podía llevarme a lugares donde no era fácil que llevaran a los periodistas. A los periodistas no veían esas cosas que tuve la oportunidad de ver. Sin embargo, sí, o sea, tienen varias esposas, ¿no? Yo les decía, ¿cómo le haces con dos esposas? No, pues si voy a comer a casa de una, sabe que esa noche duermo en la casa de la otra, ¿no? O sea, y es cultural y le digo, oye, y no se enoja, no se pone celosa, ya sabes yo, visión Claro. mexicana de qué te pasa, fulano, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente, me piden moverme ya ante la amenaza de la guerra, mi jefe con una visión estratégica, humana, muchos me criticaron por salir, pero pues yo, a los años, pues yo creo que, mucho tiempo he pensado que fue un error. Sin embargo, pues yo confío en que la sabiduría de mi jefe de Muévete, fue, y a la hora de moverme, pues ahí me detienen, me encarcelan, estoy en una base militar, con otros periodistas españoles de Telecinco, y pues empieza a vivir un poco de violencia psicológica, ¿sabes? Porque empiezan a decir que no voy a regresar a casa, que me van a caer las bombas, y que, o por ejemplo, me decían que como no había un lugar, era como una bodega fea donde nos pusieron, entonces, que pues que ya venía la noche y decían pues que los disculpara, que no tuvieran un lugar donde dormir, de darme, me dijeron, bueno, pero si no tiene un lugar de dormir, pues llévenla a la cama del jefe, ¿no? Y entonces, entre que no sabes si es cierto, si no es cierto, y lo peor, Diego, no me lo habían presentado. ¿Cómo no te lo habían presentado? No entendí. Pues, oye, ya me iban a llevar a la cama del jefe y no me lo habían presentado. Ah, ya te entendí. No, no había entendido. Pensé que te iban a dar literalmente la cama para que durmieras ahí donde dormía el No, jefe, pero no, no te no, me dieron estaban presentación. amenazando, me estaban amenazando. Ah, ¿no tienes dónde dormir? Ah, pues llévenle a la cama del jefe. O sea, Ok. amenazando, o Sí, sea, sí, sí. psicológicamente, pues de que me iban a llevar con el jefe, ¿no? O Y en esos sea, momentos, si me permites entrar un poquito en esto, en estos momentos, ¿qué iba pasando dentro de ti? ¿sabes? Yo creo que una inconsciencia, una desensibilización, o sea, porque yo que recuerde no tengo pensado que me dijera, me van a violar, me voy a morir, o sea, nunca tuve esos pensamientos, ¿sabes? O ¿No? sea, ¿Cuáles eran tus no, pensamientos? ¿No pensabas pues, en nada o cómo? mira, yo siempre creí que Dios estaba conmigo, ¿sabes? Y que me Ujú. acompañaba. Eso lo veo en unos escritos que tengo que hoy me sorprendo, que estudio más acerca de Dios que en ese entonces. Sí. Y me acuerdo perfecto que, por ejemplo, me llevó Ahmed, mi traductor, a una iglesia, y le dije, a ver, ábreme la Biblia. Y le digo, a ver, ¿qué dice aquí? Porque estaba en árabe. Y me dijo, y justo, bueno, justo ahí Dios nos puso la palabra de que era un Dios de paz. Y entonces, y yo todavía ahí diciéndole, ¿ya ves? Es de paz, porque tu Alá te está diciendo que pelees y que vayas a la guerra. Entonces, yo también era veinteañera, ¿sabes? Muy inconsciente. Entonces, como que mi enfoque estaba en, y si no tengo, ¿qué van o sea, no le voy a poder hablar a mi jefe. O Claro. sea, no voy a poder Ahora, pasar la nota. ¿Cómo van a, o sea, como que me puse en la parte de cómo voy a cumplir con mi trabajo periodístico, en lugar de estar pensando en lo que me estaba pasando de manera personal detenida, ¿sabes? Yo creo claro, que y esa fue mi más salida.
más que estás diciendo que empezaba a haber este abuso psicológico, y justo en esta parte es como, bueno, si para que haya un abuso psicológico tiene que haber alguien que se sienta abusado, desde la parte psicológica. No, Si no, tú lo no te veo sentías ahora. violentada, No, entonces, ¿qué no. iba pasando en tu mente? No, no, pues yo ahora como que medio entendía, no les entendía bien, medio, o sea, yo todo esto lo cuento ahora, ¿verdad? O sea, en ese momento pues era así como que, ajá, ajá, pues sí, no tienen dónde Ah, dormir, ok, están ellos, bromeando. ellos hablaban, no hablaban en inglés, hablaban en su idioma. No, no, te hablaban en inglés, ahí, Ah, o ok. sea, te decían en inglés. Entonces, yo creo que por eso ahora tengo una resistencia muy fuerte con el inglés, que a veces ya no entiendo nada, a partir de Irak, fíjate. Y pero no, no, o sea, ahora yo digo que ya empezaba como la violencia psicológica desde mi visión actual a distancia. En ese momento, pues yo decía, están echando relajo, ¿sabes? Ok, O claro. sea, no. Y mi pensamiento era, híjole, ¿cómo le aviso a mi jefe? ¿Cómo ya no voy a pasar la nota? ¿Qué? Y sí pensar, ¿qué nos va a pasar? ¿A dónde nos van a llevar? En el único momento donde creo que sí lloré un poquito o tuve mucho estrés, es que en la madrugada escucho gritos, así, Ujú. porque además ellos hablan mucho más fuerte que yo hablo fuerte, pero ellos hablan así, ya sabes, como muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces empiezan a hablar fuerte en la madrugada y yo sabía que algo había pasado. No era normal y algo había pasado. Y en eso en la mañana yo ya no empiezo a entender bien lo que hablaban y, y nos separan. Y Ah, entonces a los españoles les dicen, ustedes, Bagdad, bombas. Era lo que les decían. ujú. Y a mí me decían, tú, casa. Y yo, entonces, en ese momento nos separan, a ellos se los llevan en un carro y a mí me suben a otro carro. Entonces, ahí es donde sí no quería separarme de los compañeros, donde sí me empezó a dar miedo, ¿Te donde subieron sí sola? dije, me subieron con varios iraquíes, Por ¿no? eso, O pero sea, ningún periodista, no, Neda no, 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 Ahmed. no. No, solo yo y a ellos, Ujú. ellos no me acuerdo si eran 4 o 5, por ahí tengo su foto de ellos, se los llevaron. Su foto, a ver, ¿cómo que por ahí tengo su foto de ellos? Ah, Vamos a tomarnos una selfie, señores secuestradores, o sea, ¿cómo? bueno, por cierto, me regañaron porque saqué la cámara cuando estábamos ahí detenidos y tomé una foto así, y después nos vimos en Jordania y nos tomamos una foto. O sea, ya tiempo después. Ajá, O sea, ok. nos encontramos en Jordania y nos vimos y Pero, nos tomamos una foto. espera, para ir entendiendo. Eran los que te habían, o sea, dices, nos llevaron en un carro a mí con Ah, cuatro, no, no. pero eran, Los periodistas que estábamos detenidos y que nos ajá, decían en la mañana siguiente, después de los ruidos y de los gritos, que supimos que algo estaba pasando, ujú, en la mañana llegaron los que nos detuvieron, los del ejército de Saddam Hussein, agarraron ajá, a los reporteros españoles y otro de otro país que no recuerdo, y se los llevaron porque les dijeron, ustedes Bagdad, bombas, ¿no? sí, Y a mí sí, me dijeron, tú, casa, casi. ¿no? Pero Y te llevaron entonces ellos a mismos. mí, o sea, como que se dividieron, unos policías, por llamar, bueno, eran militares, se llevaron en un carro a Bagdad a los españoles, y a mí, otros iraquíes, Sí. en otro carro hacia otro rumbo. Y me llevaron a comer a un restaurante. O sea, Wow. no, no, o sea, sí, a punto de llegar la guerra, a punto de, porque para esto aquí se empezó a movilizar los periodistas, se dio un fenómeno vergonzoso para mí, porque un periodista no debe ser nota, pero un fenómeno de comunicación en el cual las televisoras enemigas, radios enemigas, bueno, digo por rating, ¿no? Sí, sí, O sí. rivales o la competencia, se empezaron a unir para dar notas sobre la mexicana, decían secuestrada, ¿no? Aunque pues finalmente era detenida porque al principio no se sabía dónde estaba. Claro. Entonces, cuando habla relaciones exteriores y todo, habla una persona que pues ya falleció,
se llamaba Adolfo Aguilar Sincel. Él era embajador de México ante las Naciones Unidas. Y le dice al embajador de Irak ante las Naciones Unidas que me ayude. Y le dice, yo ya no puedo hacer nada porque ya todos están en los búnkers. Ya no hay gente, están en los búnkers. Me dice, pues ahora tú eres la autoridad. Y entonces lo hace que él hable a la cárcel. Entonces, finalmente, esa fue la llamada que escuchamos en la madrugada. Y por eso a los otros se los llevan a las bombas y a mí, en realidad, sí me iban a llevar a casa. Y antes me llevaron a que comiera algo porque tenía, o sea, pero yo no entendía eso. Después, cuando nos detienen y nos quitan los pasaportes, yo veo los pasaportes, que se les cae el pasaporte, lo voy a agarrar, y entonces empiezo a pensar, digo, así de, y corro, pero ahí sí pensé, si corro, ¿qué tal si me disparan por la espalda? Porque tenía muy cerca la frontera. O sea, empecé a pensar así un montonal de cosas así muy de película, pero pensaba, pues si corro, me van a disparar por la espalda. Y entonces agarré y se los di. O sea, les dije, ay, se les cayó mi pasaporte, aquí está. No, pues hacerlo. Entonces, no lo vayan a perder. Entonces, pero además, como yo traía como chilanga en el metro el dinero, un poquito en una calceta, otro en otra calceta, otro en una riñonera, o sea, me empezaron a encontrar el dinero, entonces me estaban acusando de tráfico de dinero, o sea, ¿sabes? Claro. No era mucho, ajá, pero yo lo traía guardado así porque decía, si se me pierde, si me roban, entonces en una calceta tenía un poquito, sí. O sea, ¿sabes? Creo que los mexicanos te entendemos perfecto. Y entonces, pues ya me entero y me entregan con el cónsul de México en Egipto. Que por cierto ahora me llevo muy bien y trabajo, porque trabaja aquí en el grupo, el que era el embajador Orozco, el embajador de México ante Egipto, porque ya no había gente, o sea, ya no había diplomacia, entonces me entregaron en la frontera con Jordania, y así de, pues ya sabes, yo toda derrotada. Entonces, sí, estuve 30 horas detenida. 30 horas. ¿No? Ok, más de un día. Y entonces lo que entiendo fue que pues prácticamente te salvaron a través de la diplomacia. Pues fue Dios. O sea, obviamente nadie está negando que existiera ese nano, ¿no? Lo que estamos diciendo es, fue a través de la diplomacia. Sí, fue a través de que mi jefe habló y se movieron pues todos los medios. Y entonces hubo una solidaridad para que pudieran ayudarme, y Adolfo Aguilar Sincel hizo estas gestiones desde Nueva York. Ahora, pero llama la atención por qué los españoles no las hicieron, pero eso es para otro capítulo, ¿no? No tengo ni idea, no tengo ni idea, y no tengo ni idea. Pero bueno, me da gusto que estés aquí, ¿no? En este sentido. Y entonces, esta guerra que viviste en el mundo periodístico, hoy podemos hablar de cómo se convirtió en una guerra personal también contigo, porque pues no te gusta tanto el inglés, ¿no? Te pones a llorar si escuchas el Corán. Ya no, solo esa vez. Ya sé. No, y además hay que entender que la religión en este caso no tenía la culpa de ese tipo de no, para nada. No, fue el sonido, no porque fuera el Corán, porque ni siquiera lo entendía, sino era el ruido, como cuando te recuerda algo, un olor, cuando te recuerda algo, una canción, ¿no? Y te regresa a cierta época de tu vida, porque pues no tenía nada que ver con religión, al contrario, yo con el pueblo árabe, ¿sabes? Estoy muy agradecida en el sentido de, por ejemplo, este traductor y toda la gente, no la política, la gente me trataron, de una manera, me acogieron de una manera muy linda en las familias. Yo me desaparecía, yo no estaba con los periodistas, me desaparecía y estaba con las familias. Y sí, esta guerra me trajo, ¿sabes? Yo siempre he preguntado si tuve estrés postraumático, además de lo del inglés o lo demás, si mi carácter ya era desde antes así, o fue después, porque mi mamá le decía, me estoy quemando, Diego. Le voy a poner
Le decía Todo esto que cuando están me... escuchando es 100% en vivo, entonces está increíble porque está destapando Neira mucho. Entonces, wow, Oye, gracias. no, mi mamá cuando me enojaba decía, entiéndanla, estuve en la guerra. Y yo, ok, bueno. Pero sí, fue eso, pero al final de cuentas, Diego, yo no me sentí, o sea, fue igual de difícil, bueno, no igual, pero muy difícil, para, por ejemplo, llegar a las Torres Gemelas por tierra, después de que se caen, ser los primeros mexicanos en la zona cero, o estar en medio del golpe de Estado de Hugo Chávez a fuego cruzado, de verdad, literal, cubierta atrás. ¿Te acuerdas esas casetas que había en México hace muy, no, tú estás muy chiquito, pero había unas casetas en las esquinas de metal donde ahí llegaban los los de teléfonos a checar, todavía me llegaron a tocar, pero allá en Venezuela todavía había de esas y así escondida yo atrás en fuego cruzado, ¿no? Entonces me gustaba esa vida, ¿sabes? Me fue muy difícil después dejar la adrenalina, ¿no? Con la cual vivía siempre con dos usos horarios. No era de que, ay, te adaptaste al horario. No, nunca me adapto porque yo estoy transmitiendo para la radio en vivo en la madrugada y en el día, que es la noche de México, yo estoy trabajando y haciendo mis reportajes. Pero siempre me gustó y hasta la fecha, ¿sabes? No sabes cómo gozo viajar. O sea, yo gozo los aeropuertos, gozo, los camiones no, los aeropuertos los gozo mucho, me encanta viajar. Sin embargo, yo estaba muy clara que esa no era mi guerra, no era una guerra de México, no era una guerra de mi país, era Hussein, sí, era una guerra que afectaba al mundo, sin embargo, no era mi guerra. No la convertiste en tuya. No Cuéntanos, la convertí. cuál entonces sí fue tu guerra o que tú pudieras considerar de hasta la fecha de hoy que viviste como una guerra pues, si bien estabas preparada para ser reportera y para estar en el mundo hacia afuera, ¿qué pasaba adentro? Yo creo que no sé si es una guerra que es una guerra conmigo misma y con muchas batallas o muchas guerras, ¿sabes? O sea, creo ¿Pero que cuál yo podrías decir que es fui, tu guerra o que fue tu guerra más fuerte que viviste? fíjate que fui una persona demasiado conflictuada y muy liosa, ¿no? Durante muchos años, que gracias a Dios ya eso ha ido modificándose. Este, de las primeras guerras que yo creo que pasé fue la separación de mis padres, ¿no? Cuando tenía como 4 o 5 años, ¿no? Donde así como me tuve que esconder, recuerdo en un closet para que no me llevaran de la casa de mi papá. Entonces mi abuelita me estaba cubriendo y mi mamá ya me llevaba y bueno, yo me acuerdo que esa yo creo que fue una de mis primeras guerras. La segunda, pues que tiene que ver con carácter y con todo, que decidí mejor venirme a a la Ciudad de México a vivir. Y enfrentarte a una vida difícil, Diego, porque no es fácil salir de tu mundo y enfrentarte a un mundo diferente. Tengo una amiga que quiero mucho y nos reímos mucho porque yo le preguntaba hasta cómo te tienes que vestir para ir a tal lugar, porque en mi pueblo se vestían de otra manera. Pero de ahí las parejas, o sea, las emociones, el tener cierta edad, llegar a los 30 y tantos, ¿no? Después pasar por una relación fallida. Yo creo que esa fue mi primera gran guerra, mi primera gran, bueno, yo creo que la separación de mis papás, pero eso es más inconsciente porque eres como muy chiquita, ¿no? Como que Claro, la vives después de adulto, en ¿no? las consecuencias. Pero la primera, pues, fue un divorcio en el cual, pues, fue tremendo porque tienes la vida feliz y el cuento de hadas hecho. Y cuando se va, pues yo sentía que me iba a morir. Y entonces decía yo, ¿y cómo me puedo morir? ¿Cuál es la mejor forma de suicidarse? Decía, ay, no, me voy a ver muy mal. No, entonces Eso tu está parte muy mal. sana, No lo hagas. eso no lo hagas. No, pero dices, y me río, digo, ay, no, ¿cómo es posible que por una persona puedas pensar, pues a lo mejor no es morirte o de que ya no vas a vivir sin esa persona, ¿no? Y eso fue la primera parte. Y ya la segunda,
ya con una conciencia diferente, bueno, terminó esa relación y, y yo la verdad es que siento como si Dios me hubiera trasplantado mi corazón, que entonces quedé como sin rencores, sin cosas, sin nada, y entonces me enamoré nuevamente, como adolescente. Qué bonito. Virgen nuevamente. Entonces, claro. Entonces, pues me caso con Omar y pues ya sabes, todas las promesas de vida, de Dios, de todo, de familia, de hijos, porque a mí siempre en el Facebook te ponen así de, ¿eres lo que quería ser de niño? Ah, sí, yo siempre quise ser terapeuta. Ah, yo siempre quise ser periodista. Ah, yo quise siempre ser abogado, ¿no? Y entonces yo nunca contestaba, porque yo lo que siempre quise es ser mamá. Yo jugaba a ser mamá. Yo hacía, entonces yo me daba cosa porque, ay, sí, mira, viajaste por más de 50 países, estuviste con los presidentes. Oigan, y entonces empezar la batalla de querer ser mamá y que se iba pues perdiendo esa parte de pues de los anhelos, de los deseos, embarazarte y después que perdieras al bebé, escuchar el latido de su corazón y que ya no estuviera. Y entonces era una situación muy fuerte, trabajarla en pareja, estar con una guerra, o sea, porque era guerra en los pensamientos, en las emociones, había dolor de qué hago, no, pero Dios me dijo, pero ¿cómo? O sea, hasta, y ya sabes, tus amigos que te dan consejos, en la iglesia que empiezan a orar y de repente pasan 10 años y esas oraciones empiezan a bajar y ya no te dicen nada. Y después empieza la gente y las amigas y la familia a embarazarse. Y tú estás ahí medio de nacimientos. Y había gente que, pues, que no te invitaba y había gente porque pues no tiene hijos. Y había gente que no. Y me gozaba con la gente que tenía hijos. Sin embargo, yo decía, ¿yo por qué no? ¿Sabes? Y yo seguía teniendo la respuesta de que Dios me había prometido un hijo, ¿no? Y yo decía, ay Dios, sí, pues sí creo en ti, sin embargo, no veo claro, yo ya estoy por cumplir 50, o sea, pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y no me daba, no me daba la lana para hacer un in vitro, pero además los doctores te decían que sí con donación de óvulos, y no tenía nada de malo, ¿no? Porque lo ibas a tener en tu vientre y eso, pero como que no era para mí en ese momento, ¿sabes? O sea... Claro. No te sentías cómoda con esto. ¿Sabes? Yo pensaba mucho en la parte de Sara y Abraham, y entonces yo decía, si le prometió un hijo, ¿por qué esta se fue y se lo dio a la empleada y se fue con Agar? Entonces yo sentía que el óvulo iba a ser como si le hubiera dado a mi marido Agar para, bueno, a lo mejor los que me oyen ni están entendiendo. Léanse el Génesis. Mucha gente que no conoce la historia, pero bueno, sí, o sea, se entiende. Pero era... que no era, sí, pero bueno, pueden leerlo hasta cultura general y es parte de muchas, pues de las historias, ¿no? Cristiana, católica, judía, musulmana, ¿no? Porque de ahí también, de Agar y la descendencia sale. Pero bueno, ese era mi pensamiento, no sabía, quería señales claras de Dios y todo. Y un tiempo pues ya me tranquilicé, me puse a servir, a trabajar, a estudiar, a hacer cosas. Hice la maestría en psicoterapia gestal, que fue muy sanadora. La verdad es que yo estoy muy agradecida con Héctor, que me dio la oportunidad de hacer la maestría. Y bueno, con todos mis maestros, y amo mi universidad, que algún día regresaré. Sin embargo, pues una noche en medio de la pandemia, veo una nota de me habían hablado de adopción, me habían hablado de in vitro, y yo a todo el mundo mandaba a volar y todo, yo ni me acuerdo. Finalmente, para no hacerles el cuento muy largo, un domingo estábamos, mi esposo y yo viendo la tele, yo estaba viendo el celular también, tele y celular, y entonces resulta que había unas trillizas que habían dejado en una casa hogar en Veracruz. Y le digo, Mar, ¿cómo ves? ¿Qué tal si aplicamos? Y me dice, órale. Entonces le hablé a un amigo y le dije, ¿cómo se hace?
Me dijo, ¿de Ujú. veras? Ok, te voy a presentar a la persona que te vaya a orientar. Entonces ya me habla la persona y me dice, ¿ya estás inscrita en el no? No, ya no. Bueno, o sea, Empezar te con todo el piden proceso, ¿no? una cosa tremenda de hasta pruebas de VIH, buró de crédito, la muela derecha, el no sé qué. Después yo no le quería decir a mis papás, porque, ¿sabes? Fue desgastante el tema de los nietos y perder y que no, y que no, ¿para qué los voy a involucrar en esto si no se da? Pero a fuerza tenían que ir los abuelos en plena pandemia, cuando estaban encerrados, para ir con un notario, para aceptar que iban a y después, finalmente, después de varias cosas, cursos, talleres, aplicaciones, documentos, cartas, o sea, se oye rápido, pero pues llegó, bueno, primero nos dijeron son idóneos para adoptar y Ujú. después ya nos dieron a Obed con 2 días antes para que cumpliera 6 meses. Nos dijeron que nos sentaron la directora de la casa hogar con el psicólogo, con la terapeuta, con el dentista, como que todavía no tenía dientes, con la nutrióloga, con el médico, que nos dio como los generales y lo poco pues que podían tener de cómo se comportó ahí en la casa hogar y nos decían, pues es que saben que cuando lo vean, pues no se vayan a sentir mal porque se va a poner a llorar y es un niño que de repente llora mucho, pero pues tengan paciencia, pues no los conoce y nada. Bueno, como me Ujú. encantaría tener la foto aquí para que la vieran, o sea, de cuando nos vio y se nos echó a los brazos y creo que el tercer día yo tuve que tenía hambre o algo lloró porque la verdad es un niño que prácticamente no llora, o sea, muy alegre, pues entiendes. Encontró, yo creo que encontró esa protección que estaba buscando y por eso estaba llorando, ¿no? Y esa necesidad, ¿no? De brazos, y Sí. todo, entonces, pues la verdad es que nos sentimos sumamente gozosos, entonces, yo no sabía porque quería como, y alguna vez lo platiqué contigo, creo que en terapia, el sentir el embarazo, ¿sabes? Y hoy Ujú. por hoy que tengo Beth, te lo prometo que no extraño el tener el embarazo, o sea, no, o sea, pues es mi hijo, ¿sabes? Bueno, nuestro Claro, hijo, dejó de ser pero, relevante. pero ahorita no está Omar, no está hablando de mí. Entonces, no, el 10 de mayo, yo no, o sea, nunca había dicho una frase. Y el 10 de mayo fue su primera frase de mamá, te amo. Ay, Entonces, mi ay, amor. sí, Ay, súper fíjate padre. que la razón por la cual me importó mucho que contaras esta historia es porque allá afuera hay muchísimas personas que como tú están batallando justo con esto, ¿no? Y Sí, creen no es y fácil. creen que, sí, y justo esto que decías, ¿no? Creen que si alguien les cede un óvulo o si hacen un in vitro, incluso No, si no es de ellos, claro. o no sé, Pero piden ya es un de favor, ellos, Diego. Ya es de ese es ellos. el Lo punto. que pasa es que uno tiene la cosa acá en la cabeza, ¿sabes? Exacto, y es justo eso, es esta parte de, y es que tengo que sentir el embarazo yo y todo eso, y la respuesta es no. La respuesta es tú te vuelves papá o mamá con los actos diarios de ser papá o mamá. Claro, El nada más donar o ser aquel que hizo que naciera una persona te convierte en, como decía una de mis pacientes, mi donador de esperma, ¿no? Así le decía de claro, broma. Pero claro. no es tanta broma, es verdad. O sea, Sí, una cosa es el padre biológico o madre biológica, que sí existe, pero creo que lo más importante es ese que está día a día contigo queriéndote ayudar. Y creo me estoy que eso acomodando acá. sí, sí, sin ningún problema. Y creo que eso es justo lo más importante de esta historia que tú nos cuentas, ¿no? Porque me imagino que viviste estas guerras, como bien decías, ¿no? Me siento como Sara y Abraham y que de pronto ahí están aventando casi al infante y todo, y es como, no, o sea, tú eres una de las mamás que yo más admiro, no solamente por el hecho de haber aceptado tener en tus brazos a alguien como Beth, sino porque pues, sí, sí, de pronto veo tus fotos y pues, no voy a mentir, te estoqué un poco, no, no es cierto, en el buen sentido de la palabra,
Pero ya sabes que te aparece en redes o de pronto tú también nos los compartes. Y la verdad es que definitivamente me recuerda también mucho, y aquí hago el símil con Neil Patrick Harris, no sé si lo ubicas, seguramente ¿No? sí, que es el que era Doggy Hauser, para aquellos que no sepan quién es, Ah, ajá, y que ajá, salió en como la historia de la mamá y todo, ¿no? La historia de nuestra ajá, vida. ajá, eh, que es un actor bastante famoso, un actor reconocido como de la, pues, de orientación homofóbica, perdón, qué güey soy, de orientación homosexual, imagínate, ¿no? Lo opuesto, no. Y justamente, justo él tiene un hijo que ya está más grandecito, ya tiene como, creo que 10, 12 años, algo por el estilo, y el chico es un tipazo el niño y habla maravillas de su papá y siempre dice que sus dos papás son maravillosos. Y creo que ese tipo de pruebas, ¿no? También conozco otras mamá que tiene dos hijos adoptados, no uno, sino dos. Y creo que la prueba máxima son ustedes, el mostrarle al mundo que no importa de dónde provengas, realmente, no importa no, si no, provienes de un útero de quien te está cuidando o no. Lo que sí, y importa es... además, sí, además, yo cuando decía, es que Dios me prometió un hijo, pero Dios tiene sus planes, ¿sabes? De por Claro, nunca te dónde, dijo de cómo te lo iba a cómo. dar. No, ¿sabes? Nunca me dijo ni que iba a tardar cuánto tiempo ni nada. Sin embargo, pues es un reto, Diego, porque es una responsabilidad. Todos los hijos son bendición. Sí, Sin embargo, hay papás que pues se les chispoteó y ya tuvieron el hijo y bienvenido y lo aman, ¿no? claro. Pero de esta manera, de esta elección, ¿sabes? De decir sí acepto, ¿no? De esta manera consciente, de esta manera de dar tus datos, de dar tu, o sea, porque todos los papeles que dimos, todo lo que hicimos, conlleva una responsabilidad como con todos los hijos, ¿no? Naturales o no. Sin embargo, por ejemplo, Omar y yo ya tomamos una terapia o taller con una terapeuta especializada en adopción porque Ujú. cómo irle enseñando a él que es amado, que es cómo llegó, ¿sabes? Por eso yo no tengo problema de hablar, porque pues él, o sea, porque no se le va a ocultar absolutamente nada, ¿no? Eso. De que póngale la película de Disney de la familia del futuro y cuéntenle este cuento, y además en la Biblia hay muchos casos, ¿no? El propio Jesús con José, pero muchos casos de la reina Esther o con su tío, ¿no? Pero finalmente el cuidar de las emociones, ¿no? De cualquier cosa de abandono, de cualquier cosa, porque, pues, aunque nunca se está preparado nadie para ser papás, ¿no? Pero pues tenemos ahí un ser que ahorita pues depende al 100% de nosotros, de lo que Claro. come, de a ver si no me reclama cuando sepa, Diego, lo que saben los dulces, Ajá. a ver si no me reclama, porque hasta este momento que tiene 2 años, 3 meses, no ha probado un dulce. Claro, No, no, mucha no, no te fruta, preocupes. mucha... De eso no te preocupes. Mira, que va a llegar el momento de un Halloween donde los va a probar y ni modo. él no va a hacer Halloween. Eso crees. Va a Ah. tener Día de Muertos o Halloween eventualmente Tampoco. porque es parte de ser papá. Y no tiene tampoco nada de malo. Creo que lo sano Oye, si justamente estoy es eligiendo la escuela en donde no hacen Halloween. pero eventualmente va a llegar ese día, va a ser la fiesta, va a ser o el Halloween o el Día de Muertos o la No, sí, abuela o el claro, claro, abuelo. Va a claro, y le llegar. explicaremos de qué se trata y sabrá, por supuesto. Estoy bromeándote un poquito, sin embargo, pues sí sabrá que a nosotros pues no nos gusta esas Claro, pero fiestas bueno, y él tomará su sus decisión, claro. decisiones. Ujú. Aquí lo hermoso de todo esto es el hecho de que, como bien dices, está aquí en la cabeza. Muchos Sí, prejuicios sobre sí, la adopción, sobre el in vitro, sobre sí, los surrogados, sobre todo ese tipo de sí. situaciones. Y yo Ujú. lo que creo que también esto, de una u otra manera, algún día quizá lo llegue a ver Obed de grande, ¿no? Sí, Y creo que lo hermoso es que pueda ver
que su mamá no solo lo eligió, sino que cada día elige amarlo y cada día elige estar con él, y que Claro. dudo muchísimo que en el sano juicio de cualquier persona que se compromete con la vida de alguien, porque es lo que ustedes hicieron, vaya a haber Sí, esta sensación de abandono. Yo creo que él no la va a tener porque tiene yo dos grandes espero que así hijas. sea. Fíjate, Diego, para la gente que está buscando ser papá o mamá o tener un hijo, yo ahora estoy en grupos de papás vía adopción y también papás que son, y me llama la atención porque dice, yo soy mamá de dos hijos biológicos y dos de adopción. O sea, no todos son que no tuvieron hijos, ¿sabes? Ah, no, no, O claro, sea, no. Pero eso o sea, familia. Yo digo que ya ahorita ya no me alcanza el tiempo, el dinero y todo para tener más, pero dije, ay, ¿por qué no lo hice antes y me traía 5, ¿sabes? Pero una cosa bien importante, yo lo hice a través del DIF, ¿no? Porque, bueno, te da la certeza de las cuestiones legales, jurídicas y todo lo demás. Sin embargo, yo sé que hablas metafóricamente el que elegía a Obed, sin embargo, o sea, en realidad no eligen hijos para papás, sino papás para hijos. O sea, eso de que en las películas no que entras y quiero pues, o sea, no. O No, no, sea, no. ellos No en este eligieron, país. no sabíamos, ajá, sí, claro, a menos de, no, no, no sabíamos si iba a ser niño o niña, ¿sabes? No Claro. sabíamos si iba a tener 3 meses o un año o más, o sea, no sé. Pero acabamos de ir a entregar juguetes de que donó el juguetón ahí a la casa hogar. Y hay 100 niños en una sola casa. 100 niños que están muy bien atendidos, tienen doctores, tienen instalaciones, pero no están viviendo en una familia, ¿sabes? Por eso también hay estas familias de acogida, donde tú puedes tener, mientras está un juicio, algo a alguien, ¿no? Claro. A los niños. Sin embargo, creo que si tú en tu corazón has pensado en la adopción, pues inténtalo. Si esa es la vía donde Dios te va a bendecir, va a ser para ti. Y también la otra parte, Diego, que si alguna autoridad nos llega a escuchar en algún momento o le pasamos el link o algo, yo sí estoy clara de todos los datos y todo, pero a ver, espérame. Si quieres ser mamá soltera, ¿sabes? O sea, tienen que ver que en verdad sea gente que vaya a darle una vida sana, ¿no? Porque tampoco te lo garantizan los hijos biológicos, ¿no? Sin embargo, sí flexibilizar la parte de la adopción, agilizar, digo, yo no me quejo, para mí fue una maravilla el DIF de Veracruz, sin embargo, oigo historias de terror, ¿sabes? En otros lados. Entonces, Sí. yo digo que no te tardes, o sea, si lo estás pensando, no te tardes. Me tardé al poquito de cumplir los 50 años, entonces, no, lo dejé pasar mucho tiempo. Digamos, Bueno, digamos que yo te diría y te respondería con algo que te va a hacer muchísimo eco desde tu visión religiosa, que me encanta. Me encantan las personas que tienen alta espiritualidad como la tuya. Y te diría, los tiempos de Dios son perfectos. así es, así Llegó es. cuando tenía que Ujú. llegar y tomaste la decisión Claro, cuando la tenías que tomar. Entonces, claro. si lo hubiera hecho antes o no lo hubiera hecho antes, ya no fue, y quizá antes no te los hubieran dado, no hubieras O tenido la alegría que estaría tuviste. traumado mi hijo. También puede ser. Entonces, yo lo que te digo es, qué bueno que llegó cuando tenía que llegar, y que está siendo criado en una familia tan hermosa como la tuya, y coincido contigo. Si bien hay que flexibilizar ciertos procesos burocráticos, quizá en el trámite de la adopción, también creo que es importante que sí se haga una buena evaluación, así Sí, como se claro. hizo contigo, con ese escrutinio Sí. como se hizo contigo, Ujú. seas de la orientación sexual que seas, o seas madre soltera, o seas padre soltero, pero que se haga un escrutinio correcto para asegurar que estos niños van a ser cuidados y van a ser felices. Porque si bien el biológico no lo puedes controlar,
al menos esto sí lo puedes controlar y ya sufrieron mucho como para que sigan sufriendo. Sí, y he sabido de Entonces, casos que los regresan, he sabido casos exacto. tremendos, ¿no? Que han pasado cosas muy feas. Entonces, pero bueno, hay muchos niños en espera de familias también, y entonces, Entonces es dar ese aviso, ¿no? Que por favor, así es. ustedes que estén ahí viendo, si conocen de alguien que quiera tener un hijo, no esté pudiendo y no tenga ganas, o tenga hijos y tenga ganas de tener ayudar a alguien de estos 100 niños, por ejemplo, solo en Veracruz, o sea, imagínate No, cuántos hay. solo en una casa hogar de Exacto. Veracruz, en una. Imagínate cuántos Ujú. hay. Entonces, si Sí, eres de estas personas que quiere hacer un cambio, por favor, ve, acércate con estas asociaciones, porque también hay asociaciones, sí, sí, acércate sí. con el DIF, acércate con quien te tengas que acercar, pero no le tengas miedo. Siempre y cuando sean cosas correctas, porque hay mucha venta, lamentablemente. Es, Por eso planteo que tiene que haber un sí, escrutinio. sí, 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 sí. Entonces hay mira, la chica esta del pueblo y no puede y entonces me lo da, yo lo registro. O sea, no, no, no. Hagamos las cosas como tienen que ser y todo va a estar bien. sí, pues muchísimas gracias, Neira, por habernos dado este tiempo. Me gusta haber hablado de estos temas y bueno, la apertura como siempre. Entonces, no sé si quieras despedirte de nuestra audiencia de alguna forma. No, pues solamente que aquellas cosas que tienen pensados como sueños, como metas, pues que confíen de que hay formas de lograrlo. Pero sobre todo, ¿saben? Lo más importante yo creo que es trabajar. Aquí hablamos de las guerras, nuestras guerras, todos tenemos guerras internas. Ya en otra ocasión nos conectaremos, Diego, para hablar de batalla con mi peso, batalla conmigo, que ese es Claro, con mi... gusto. Pero que es bien importante que nos cuidemos emocionalmente. Queremos que nos cuiden otros y nosotros no nos cuidamos. Queremos que otros, ¿saben? Entonces, si tienes oportunidad de acercarte a espacios de psicoterapia, ¿no? Entonces, cuídate, ámate y demuéstratelo y date ese regalo y esa oportunidad, porque ese es tu tiempo, ese es tu espacio, ese es sobre ti. Y ya de ahí, que si son hijos o que si no tienes hijos o que si tienes novios o que si no tienes novio, que si tienes peso, si tienes sobrepeso, lo que sea, pues ahí se va gestionando siempre y cuando tengas un espacio de amor para ti mismo. Ese es Me mi encanta. cierre. Me encanta. Pues muchísimas gracias por venir, Neira. Me ¿No? ¿De encantó tu qué? cierre. Y pues bueno, seguimos aquí más adelante con más programas. Nos vamos a tomar unos pequeños descansitos bien merecidos, pero aquí estaremos siempre para poderte apoyar con temas de muchísimo interés. Muchísimas gracias y hasta luego.